Buenos días con todos y con todas. Soy Mafi Villalba desde Ecuador. Hoy tengo el privilegio, el honor de compartirte algo de mi proceso y algo de tu proceso que también lo hará el Señor. Cómo el Señor cambió mi vida, qué usó para cambiar mi vida, qué usó para primero derribarme, primero despojarme, primero quitarme todo lo que tenía para poder tener lo que tengo ahora en Él. Les voy a dibujar, las personas que están de manera presencial van a ver, y yo les voy a ir compartiendo a quienes no están aquí de manera presencial, pero les voy a dibujar lo que hizo el Señor. Cuando yo antes, hace 12 años, yo tenía ya un llamado precioso en Cristo. Él ya me había llamado a servirlo, Él me había llamado a ser su pastora, porque pastorear es un llamado, no es un título. Por supuesto que te preparas y estudias y escudriñas las Escrituras, pero si tú no tienes el llamado, si tú no tienes la unción del Señor, si tú no tienes la aprobación de Dios, no hay una sola oveja que te escuche, ¿verdad? Porque Él te da favor y gracia ante la gente. Cuando Él me llamó, yo creé, fundé, hice un montón de cosas, teníamos un grupo de oración. Al inicio éramos solo mujeres, muchas mujeres. Pues me acuerdo cuando el Señor me llamó, empezamos un grupo de oración con 5, al mes éramos como 120, y después las personas me decían: Mafi, quieren ya unirse hombres, quieren unirse familias, así que ya no hicimos solamente un grupo de mujeres, sino era un grupo mixto de la gente que trabajaba en las noches. Y después, poco a poco, mi llamado fue creciendo hasta que sentí que el Señor ya me apartó el 100% para su obra, y el que te llama te equipa, el que te llama te provee, el que invita paga. Y me acuerdo que cuando ya me llamó a pastorear una congregación, yo con toda la buena voluntad, con todo el amor, con toda la pasión, lo que hacía era armar lo que en el mundo se arma, ¿verdad? Hacer lo que aprendí, cómo funcionan las iglesias. Me acuerdo que me fui hasta de espionaje a una de ellas, a ver cómo daban la Santa Cena, cómo organizaban esto, cómo hacían el otro, porque no tenía idea. Tenía un llamado, pero no sabía cómo. Yo sabía que dentro de mi corazón yo tenía que discipular a personas para Cristo, pero ni siquiera sabía realmente lo que era un discípulo, lo que significaba ser un discípulo. Y poco a poco, cuando el Señor te llama, Él te va poniendo a las personas adecuadas, a la gente idónea. Él te capacita, Él te prepara. Entonces teníamos el grupo de mujeres, el mixto, las obras crecían, ayudábamos en orfanatos, en ancianatos, ayudábamos a mujeres que tenían cáncer, hacíamos pelucas, dábamos pelo para que otra fundación haga pelucas. Hacíamos tanta cosa, hacíamos buenas obras, muchas buenas obras. El Señor nos proveía a lo Dios, repartíamos en camiones. Me acuerdo que cuando hubo un terremoto fuerte acá en Manabí, en Ecuador, yo le dije al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago? Y el Padre puso en mi corazón llamar al lugar donde nosotros nos congregábamos, que era un centro de convenciones grande en Cumbayá, y le llamé al gerente y le digo: préstame todo el local, eran 3.500 metros, y solamente dime que sí, yo me encargo. Y después de eso el Señor nos abrió ese lugar, nos dieron el lugar. Le digo al Señor: ok, Señor, ya tenemos el lugar, ¿ahora qué hacemos? Entonces el Padre me puso en el corazón llamar a 3 personas. En hora y media teníamos 1.200 personas ayudando. Se convirtió en el centro de acopio más grande del Ecuador y pudimos ayudar a toda la gente durante un año. Y la provisión que nos mandaba el Señor era sobrenatural. Todo lo que hacía era sobrenatural. Era evidente el favor y la gracia de Dios en mi vida. Y mi llamado seguía creciendo y creciendo y creciendo, hasta que ya me apartó el 100% del tiempo. Sentí formar una iglesia. Vinieron de Estados Unidos unas personas, me ungieron como pastora, porque es un llamado. Si el Señor no te llama, no te pongas a pastorear un lugar. Tiene que haber un llamado. Y entonces empecé a hacer la iglesia.
Y la iglesia la hice con todo el amor, con toda la pasión, con toda la honra, con todo el respeto, pero a mi manera, con lo que yo sabía hacer, con lo que había visto que se hacen, que se arman, paso 1, paso 2, paso 3. Crecía, como les digo, con el favor y la gracia del Señor. Pero en medio de esto, en medio de esa prosperidad económica, en medio de esa prosperidad, no de la prosperidad de la iglesia, de la prosperidad a la cual combato, pero en medio de esa gracia, favor, abundancia que Él nos daba, uno de esos días cuando todo iba bien, cuando la iglesia crecía, cuando estábamos en el mejor lugar físico, cuando teníamos todo, el Señor un día me dice en oración: hazte a un lado que me estorbas. Hazte a un lado, me estás estorbando. Así que cierra todo. Las ovejas no son tuyas. Las donaciones no son tuyas. Los ministerios no son tuyos. El dinero que te estoy enviando tampoco es tuyo. Hazte a un lado, cierra todo. Lo único que quiero que hagas es que prediques mi palabra y estés a mis pies. Casi me muero. Ustedes entenderán, como una buena mujer ecuatoriana, apasionada, que le encanta servir, hacer, cerrar todo lo que estaba funcionando y todo lo que estaba bendiciendo. Pero el Padre me pidió cerrar. Y entonces empezó mi proceso, que hoy te lo voy a compartir y hoy te voy a enseñar, porque es un proceso bíblico. Si tú no haces este proceso, difícilmente vas a poder vivir tu vida cristiana a lo Dios. Y entonces vino una persona, un siervo del Señor de Australia, cuando yo estaba completamente partida, porque el Señor me había pedido cerrar todo y entregar todo. Ustedes imaginarán lo que es cerrar la obra para los huérfanos, cerrar la obra para las viudas, cerrar la obra que funcionaba hermoso para las adicciones, para mujeres con violencia, para todo. Inclusive la gente de la congregación me decía: Mafi, estás loca. Y no me entendían. Y las cosas del Señor son locura para el mundo. Y entonces me tocó confrontarme y enfrentarme a la gente que no me entendía en la congregación, y también con el Señor en mi momento de soledad, porque yo tampoco le entendía. Cuando me dijo: cierra todo y solamente vas a poder predicar mi palabra. Entonces empezó un proceso en el que yo dejé de ser Marta, afanada, haciendo cosas, y me llevó a un lugar cuando empecé a ser María. ¿Se acuerdan? Y María, ¿qué le dijo el Señor cuando Jesús entra a la casa de estas dos hermanas? Y Marta estaba, ¿qué? Se va a hacer las labores, ¿no es cierto? ¿Qué habrá estado haciendo? Cocinando, limpiando, ¿qué habrá estado haciendo? Pero María se sentó a los pies del Señor. Y entonces Marta le dice: Señor, dile a María, dile que venga aquí a ayudarme ahí sentadota a tus pies. Dile que venga a ayudarme. ¿Qué le dijo el Señor? Sí, María, ¿estás aquí perdiendo el tiempo conmigo? Anda, ayuda a tu hermana. No. ¿Qué le dijo? Marta, Marta, afanada y angustiada, María escogió la mejor parte y nada le será quitado. Y entonces el Señor me llamó de Marta a María: te vas a quedar a mis pies y vas a escoger la mejor parte y nada te será quitado. Entonces me presenta a este pastor australiano, que el Señor lo usa en muchos lugares del mundo. Le presenta pastores que tienen llamados, le saca de la estructura religiosa de la iglesia humana y les moldea de tal manera que empiecen a ser siervos y pastores conforme al corazón del Señor. Él me lleva nos fuimos a tomar un café, porque la primera reunión antes del café lo que me dijo es: el Señor te pidió en enero que le entregues todo, ¿verdad? Y yo le contesto con soberbia: claro que sí, así como orgullosa, sí, ya le entregué todo. Y él me dice: el Señor me dice que le has entregado el 80%, me dice que te falta el 20%. Y yo me enojé un montón con el Señor, porque yo le había entregado hijos, trabajo, el dinero, la provisión, la iglesia, las obras, hasta el perro. Y entonces no sabía qué más entregar.
No sabía que era el 20%. Me acuerdo que me fui a mi casa y lloré 3 días y tuve una discusión conyugal con mi esposo Jesucristo y le dije, ¿qué más quieres que te entregue? No sé qué más entregar, porque no, ¿cómo entregas algo si no sabes qué entregar, verdad? Al tercer día fui donde este pastor australiano, donde John, y le digo, tú no te vas de Ecuador sin decirme qué es lo que tengo que entregar, porque no sé qué entregar. Así que nos fuimos al café. Yo le invité a tomar café, me olvidé la billetera, él me tuvo que invitar. Y ahí sacó en un papel individual un esfero y dibujó lo que hoy te voy a dibujar y te voy a compartir. Voy a dibujar un círculo. Es un círculo donde el Señor hizo esto. John dibujó un círculo, lo puso una cruz en la mitad y entonces habían 4 cuadrantes. Y en el primer cuadrante me dice, sigues emocional, sigues haciendo todo con tus emociones. Y la palabra del Señor no nos manda a ser emocionales, sino que nos manda a ser espirituales. Después me dice, sigues pensando, sigues haciendo todo con tus pensamientos. La palabra de Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Después me dice, sigues haciendo las cosas según tu voluntad, haces lo que te da la gana. Por más buenas obras que hagas, tú no le consultas al Señor día a día. El Señor quiere que aprendas a hacer su voluntad y no la tuya. Y después me dice, el Señor quiere tu vida. ¿Te quiere muerta? ¿Muerta? Sí, te quiere muerta. Porque eso habla el apóstol Pablo en Romanos. Esito era el 20%. A la final era todo. Resulta que lo otro que le había entregado era apenas el maquillaje. Ese 20% que faltaba era la esencia, era mi ser, porque en Tesalonicenses dice que nuestro ser tiene que conservarse irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué es nuestro ser? ¿Cuál es tu ser y qué es mi ser? ¿Qué hay en mi ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, te enseña a rendir tu ser a Cristo. Tú no puedes vivir tu vida cristiana si es que vives bajo tus emociones, bajo tus pensamientos, bajo tu voluntad y bajo tu vida. Entonces, ahora con la palabra del Señor, vamos a aprender qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a ir a Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, su alma, la perderá. Pero el que pierda su vida, su alma, por mi causa, por mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Si alguien quiere ser mi discípulo, no dice, piense, considere si es que quiere venir en pos de mí, no. Dice, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Estoy con una pala grande en mis manos, de esas de jardinería. Suelo predicar cuando el Señor me lleva a otros países y a otras iglesias con la pala. Porque en mi caso, el Señor hizo que yo tenga esta pala en mis manos durante 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque para mí yo me iba al Supermaxi
yo me iba a las reuniones, yo me iba a visitar a la gente, yo manejaba con la pala al lado, porque esto me recordaba que yo no tengo que ser emocional, que yo no tengo que tener mis pensamientos, que yo no tengo que hacer lo que a mí me parece y que yo tengo que darle mi vida a Cristo, que yo tengo que matar mi carne diariamente para que Cristo crezca diariamente en mí. Y la pala para mí era, tengo que cavar mi ser, todo lo que está en mi alma, toda la ira, todo el enojo, que no más hay en el alma. En el alma están mis emociones, están mis sentimientos, están mis pensamientos, está la conciencia, todo eso está en la parte almática y es donde tienes el problema y donde tengo yo el problema. Satanás que viene a robar almas, pero el Señor que viene a salvar almas, ¿verdad? Todo se trata del alma. Entonces, yo me tengo que negar a mí misma, a mí mismo, tomar mi cruz. No dice tomar la cruz del Señor, porque Él ya la pagó, Él ya cargó con su cruz. Es tu cruz. ¿Qué es tu cruz? Tu cruz es tu ser, tu cruz es tu alma, es tu espíritu y es tu cuerpo, eres tú, esa es la cruz. Pero dice que si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa del Señor la ganará. Si tú me preguntas cómo es mi vida es preciosa, mi vida es maravillosa, mi vida está llena de honor, llena de dignidad, llena de favor, llena de gracia. Mi vida está llena del Espíritu Santo, mi vida camina bajo la sombra del Altísimo, mi vida está entregada a Cristo. ¿Qué he hecho desde hace 12 años? Cogí mi pala y me entierro día a día a mis emociones, a mis pensamientos, a mis planes. Una de las primeras cosas que el Señor me pidió hacer es entregarle mi agenda. Cuando pastoreaba la iglesia a mi manera, yo tenía una agenda súper ocupada y me pasaba haciendo muchos eventos. Yo les digo, pastores y siervos del mundo y todas las personas que me escuchan a través del mundo, no pierdan el tiempo haciendo eventos. El Señor no murió para que hagamos eventos. Una de las asignaciones santas que nos ha dado el Señor es: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hacemos un montón de reuniones, muchas vigilias, muchos seminarios, todo hacemos, ¿verdad? Pero no estamos trabajando la cruz del Señor. Y puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si tú no te niegas a ti mismo, no vas a poder ser un discípulo de Cristo. Ora conmigo. Señor, ayúdame a tomar mi cruz y a seguirte. No quiero seguir salvando mi vida, empoderándome en mi vida, haciendo todo lo que agrada a mi vida. Hoy la quiero perder, porque dice la palabra: quien pierda su vida por mi causa la ganará. Hoy quiero empezar a hacer tus cosas y a ganar tu vida en mí, porque tu palabra dice que el que pierde su vida, su alma, por tu causa la hallará. ¿Qué provecho obtengo si quiero ganar todo el mundo, pero pierdo mi alma, atrapado y atrapada en las cosas del mundo? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Hoy, en el nombre de Jesús, dejo en la cruz de Cristo, cojo mi pala y te entrego toda mi vida, con todo lo que implica: hijos, casa, padre, madre, hermanos, tierras, provisión, anhelos, sueños, metas. Todo te dejo en tu cruz, Señor, para que tú te encargues y yo pueda tener esa vida preciosa, santa, que tengo en ti, en el nombre de Jesús. Vamos ahora a ir al siguiente versículo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, Juan 3:30. Es necesario. Es necesario. Cuando lees la Biblia, ten mucha discernimiento, sabiduría, y ten presente el peso que tiene cada palabra.
Es necesario que Él crezca, ¿a quién se está hablando? A Jesús, y que tú disminuyas. Y vivimos en un mundo donde todo es selfies, donde todo es me tengo que empoderar, donde todo se trata del yo, ¿verdad? Y la iglesia ha traído eso a la prédica, al púlpito. Te vas a empoderar, no te vas a empoderar, te vas a morir, te vas a negar. No se trata de ti, se trata de Cristo en ti. Es necesario que Él crezca, pero es necesario que yo disminuya. Menos de mis planes, menos de tu agenda, menos de tus emociones, más de Él. Y una de las primeras cosas que me pidió renunciarle es mi agenda. Y yo le entregué mi agenda al Señor. Le dije, ok, Señor, día a día, porque la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, ¿verdad? Que no nos preocupemos por el día de mañana, es un día a la vez. Y entonces hace 12 años, desde que Él me dijo, deja de ser Martita y conviértete en María y vas a hacer lo que yo te mande, yo todos los días me ducho, me visto, me arreglo, me pongo linda, me pongo perfume, porque es para Él, y le digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Padre? ¿Qué hacemos, Hijo? ¿Y qué hacemos, Espíritu Santo? Y entonces le digo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres hacer? Y Él llena mi agenda. Cuando le entregué la agenda de todas las ocupaciones que yo tenía, que eran orfanatos, ancianatos y todo lo que les comenté, empecé a recibir invitaciones de iglesias en el extranjero. El primer mes me acuerdo que el Señor me llevó a Hawái, después me fui a Australia, después me llevó a Nepal y después me llevó a hacer una gira en Estados Unidos. Yo no tengo provisión para tanto viaje, pero Él sí, porque mi Padre es el dueño del oro y la plata. ¿Qué prefieren, seguir con su agendita o con la agenda del Señor para tu vida? Ora conmigo. Señor, hoy te entrego mi agenda. Hoy te entrego todos los planes. Hoy te entrego todo lo que estoy planificando, todo lo que estoy organizando, porque estoy organizando a mi manera, pero con certeza tus planes son superiores a los míos. Tu palabra dice, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de vosotros, y son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Tu palabra dice en Juan 3:30, es necesario que tú crezcas, pero es necesario que yo disminuya. Por eso hoy te entrego en la cruz de Cristo todas mis emociones, en el nombre de Jesús. Y bendigo ese proceso. Tal vez te estés asustando, pero no, el morir es ganar. Tú no puedes ganar la vida de Cristo si es que no decides perder la tuya, no se puede, bíblicamente. Vamos ahora a Juan 3:31-36. Juan 3:31-36, pero voy a hacer una pausa chiquitita para tomar un poco de agua. El que procede de arriba está por encima de todos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Lo que dice la palabra del Señor es veraz. Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Todas las promesas que te da en la Biblia son veraces, pero también todos los mandamientos de la Biblia son veraces. Y el apóstol Pablo en Romanos, que es el núcleo de la Biblia, del Nuevo Testamento, es el centro, es el pilar fundamental, la mayoría de capítulos habla de matar la carne, de menguar y de matar la carne para que el espíritu crezca. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lamentablemente y tristemente, la Iglesia de Cristo, como está dedicada en su gran mayoría, hay excepciones honrosas, se dedican a hacer eventos. La gente baila, la gente salta, hacen un montón de cosas, pero no en muchas iglesias existen frutos. Por sus frutos nos conocen. Y en la medida que tú empiezas a menguar a tu vida y a buscar santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, el trabajar la cruz de Cristo en tu vida, el negarte día a día, porque no es que me niego el domingo que voy a la iglesia, esto es día a día. Trabajar la cruz de Cristo es todos los días. Todos los días te entrego mis emociones, todos los días te entrego mis pensamientos, todos los días que se haga tu voluntad y todos los días menguo a mi vida. Entonces ahí empieza a crecer el Espíritu. Pero aquí dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto no es poca cosa. Está en juego tu alma, está en juego la eternidad. Por eso es que no podemos tener un cristianismo tibio, en donde me congrego todos los días. Puede ser que estés en el ministerio de alabanza, puede que estés haciendo misiones, puede ser que estés haciendo lo que tú quieras. Pero si es que tú día a día no estás obedeciendo a Cristo, no verás a Dios y la ira de Dios puede permanecer sobre ti. Ora conmigo. Señor, no me permitas tener un cristianismo tibio. No quiero ser vomitado, como dice tu palabra. Haz que te honre, haz que te obedezca, haz que para mí sea un deleite seguirte, servirte y entregarte mi vida en todos los aspectos. A través del Espíritu Santo, dame la obediencia, dame la humildad, dame la revelación, dame la sabiduría para poder vivir mi vida cristiana sujeta a ti. Dame esa obediencia preciosa que tenías tú, Señor Jesús. Haz que todo lo que yo haga te agrade. Decido perder mi vida para ganar la tuya en el nombre de Jesús. Te bendigo con obediencia. Te bendigo con rendición, con sujeción a Cristo. Te bendigo para que sea un deleite obedecer toda la palabra. No queremos estar sujetos a tu ira, Señor. No queremos ser hijos de desobediencia. Queremos honrarte y glorificar tu nombre. Te bendigo en santidad. La Biblia dice, busca en santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Dame santidad, dame santidad. Porque mientras más santidad busque, más vida voy a tener. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Pero el antídoto del pecado se llama santidad. Hoy te bendigo con santidad en el nombre de Jesús. Primera de Juan 2, 15, 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 15, 17. ¿Cómo estás llevando tu vida cristiana? ¿Tus emociones están gobernadas por el Espíritu? ¿O estás viviendo tu vida cristiana de una manera emocional que agrada al mundo? Escucha lo que dice la Biblia. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, cuando la Biblia dice todo, ten conciencia y pon atención porque es todo. Cuando la Biblia dice nada, es nada. Pero aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, todas las riquezas, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que hoy te voy a enseñar con la palabra de Dios cómo sujetar tus emociones para que no estén
distraídas con las cosas del mundo, sino que tus emociones ya no sean las tuyas, sino que sean las del Espíritu Santo, y empieces a estar guiado y guiada por el Espíritu y no por tus emociones y tus pasiones y deseos. Ora conmigo. Señor, hay muchas cosas del mundo que todavía me atraen, inclusive siendo un siervo de Cristo. Tal vez soy un pastor o un líder, o tal vez ni siquiera eres nada de eso, pero amas al Señor. Eres un hijo y una hija de Dios. Pero hoy en el nombre de Jesús, ten conciencia de cuántas cosas del mundo te atraen. ¿Cómo van tus emociones? ¿A qué tienes pasiones? ¿Cuáles son tus pasiones? Tal vez el fútbol sea más importante que el Señor. Tal vez el consumo, el shopping sea más importante que el Señor. Tal vez la vanidad, el botox, los implantes sean más importantes que el Señor. Tal vez tus amigas, las fiestas, el qué dirán, las redes sociales del aparentar sean más importantes que Cristo. Hoy en el nombre de Jesús oro para que tu espíritu empiece a anhelar, a amar las cosas del reino. Tu palabra dice, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí. En el nombre de Jesús, lleva mi vida, Señor, de tal manera que yo pueda ser extirpado del mundo, circuncidado al mundo, como decía Pablo, que ya no exista nada del mundo que me atraiga, sino que yo tenga pasión por tus cosas, por las cosas de tu reino. Te doy la autorización, Espíritu Santo, porque tú eres un caballero, para que quites de mí todas esas ligaduras y ataduras que me atraen al mundo, a sus pasiones y a sus deseos. Porque hoy aprendí con la palabra que tú me mandas a no amar el mundo ni las cosas del mundo. Y aprendí que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo quiero tener tu amor en todo. Y yo quiero traer a mi hogar, a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, sacarlos del mundo, porque sé quién gobierna el mundo, Satanás. Y yo quiero que a través de mi testimonio, de mi obediencia, de mi ejemplo, ellos puedan ser también acercados al reino donde habita tu soberanía, en el nombre de Jesús. Vamos ahora sí a Gálatas 5, 16 al 25, donde vas a aprender con la palabra de Dios. No es lo que yo te digo, es lo que te dice la Biblia. Me suelen decir, pastora, pero es que eres súper radical. Le digo, lee la Biblia. Si Dios entregó a su Hijo unigénito en la cruz, dime si eso es radical o no. En Gálatas 5, 16 al 25 nos dice esto. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ya te expliqué que dentro de nuestro ser tenemos espíritu, alma y cuerpo en ese orden. Cuando la Biblia habla de carne, puede hablar de dos cosas: de tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, o de tu condición carnal, que es la que se deleita con las cosas del mundo. En este versículo está hablando de esa condición carnal que hace que nos atraiga todo lo del mundo. Pero aquí dice que andemos por el Espíritu, no dice anden por sus emociones, ¿verdad? Dice anden por el Espíritu. Y entonces así no podrán cumplir los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Si ven que se oponen, la carne va a querer irse de fiesta, el Espíritu va a querer orar. La carne va a querer estar en adulterio, el Espíritu va a querer estar en santidad. La carne va a querer juzgar, injuriar, gritar. El Espíritu va a querer perdonar, amar y bendecir. La carne y el Espíritu se oponen. Y cuando empiezas a trabajar la cruz de Cristo en ti, cuando empiezas a coger tu pala día a día, a negarte a ti mismo, a dejar en oración y en acción, porque hoy te voy a enseñar cómo hacerlo, va a empezar a crecer ¿qué? El Espíritu. Cada vez más Espíritu, menos emociones. Cada vez más Espíritu Santo dentro de ti, más Cristo, más del Señor, más autoridad, más revelación, más sabiduría, menos emociones. Cuando antes de trabajar la cruz de Cristo dentro de mí, me pasaba armando cosas buenas, porque todas las obras eran buenas, pero muchas de ellas
eran distracciones a mi propósito y a mi llamado, que eran discipular para Cristo. Y muchas de esas buenas obras estaban envueltas en eventos. No hubo un solo discípulo de los eventos. Hoy el Señor me ha dado el favor y la gracia para tener tal vez ya millones de discípulos en el mundo, porque la palabra del Señor es espíritu y vida, te da vida. Ahora bien, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son? Dice la Biblia que son evidentes, te las leo. Las cuales son inmoralidad en todas sus esferas, impureza en todas sus esferas, cómo hablas, cómo piensas, qué miras, sensualidad. Dentro de los púlpitos, muchas mujeres adoran, alaban y bailan de manera sensual. Idolatría no solamente se refiere a los ídolos mudos. Tu esposo puede ser tu ídolo, tus hijos pueden ser tus ídolos, el dinero es un ídolo, la vanidad es un ídolo. Hechicería, todavía crees en el horóscopo, todavía te congregas y te preguntan ¿y qué signo eres? O cosas de esas. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todo esto está en la carne, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, pon atención, no heredarán el reino de Dios, aunque te congregues todos los domingos. Si sigues haciendo las cosas que están en la carne, el Señor, cuando vayas a su presencia, te va a decir: Señor, Señor, me dijiste Señor, Señor. ¿Y qué te va a contestar? Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Está en juego la eternidad de tu alma. Por eso el cristianismo es serio. Por eso no hay tibiezas. O eres de Dios o no. No puedes ser cristiano en el mundo porque no hay un cristiano mundanal. No existe bíblicamente. Así que en el nombre de Jesús oro para que hoy decidas entregar toda la condición carnal a la cruz de Cristo y día a día decidas: Señor, hoy te entrego, mata mi carne. Hoy te entrego, Señor. Pero tú oras, pero tú matas la carne. El Espíritu Santo te da la fortaleza, el Espíritu Santo te da la obediencia. El Espíritu Santo te da los instrumentos, la gracia y el favor, pero eres tú quien mata la carne día a día. Ejemplo, te quieres ir de fiesta, la carne quiere irse de fiesta. La carne quiere irse a tener promiscuidad, no importa, total, paso bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? No, vas a orar y no te vas a ir. ¿Qué vas a hacer cuando estés chismeando, cuando estés juzgando, cuando estés poniendo el oído a las injurias? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado, callada? ¿O vas a decir, discúlpenme, esto no agrada al Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir hablando sandeces, como dice la palabra? Estupideces también dice la palabra en muchas versiones. ¿Con tu boca vas a tener una lengua ligera? ¿O vas a decir, no, Señor, pon guarda en mi boca, no me permitas hablar, pero tú te callas, esto es duro, esto es difícil, ora conmigo? En el nombre de Jesús, no quiero ser guiado por mi carne, guiada por mi carne. Quiero, Señor, tener el fruto del Espíritu Santo en mí y no dar rienda suelta a las pasiones de mi carne. Mátala, Señor, contrólame. Yo te entrego toda esa naturaleza carnal. Haz que sea evidente que dentro de mí habita un santo. Cambia mi lenguaje, cambia mi expresión corporal, cambia la manera como me visto, cambia las series que veo, la música que tengo, lo que oigo. No puede ser que seas cristiano y cristiana y en tu playlist esté Felices los Cuatro, bailando una oda al adulterio, o todos los meneitos y todas las vainas que se pone. No puede ser, en el nombre de Jesús. Ten conciencia a quien honras y ten conciencia de qué ejemplo estás dando a tus hijos. ¿Qué están viendo?
tus familiares, qué están viendo en la iglesia, qué están viendo en la calle, qué están viendo cuando vas manejando el auto. ¿Ven un hijo, una hija de Dios o ven un fruto de la carne? Pero la Biblia dice en Gálatas 5:22 en adelante, pero, qué lindo que son los peros de la Biblia, pero el fruto del Espíritu. Ya vimos la listita de la carne. Todas tenemos y todos tenemos esa lista. Unos más, otros menos, pero todos tenemos, porque venimos de una condición caída de pecado. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene, hace morada en ti. Eres llamado un hijo y una hija de Dios. Formas parte del cuerpo de Cristo. Inmediatamente ocurre una operación espiritual y el Espíritu Santo empieza a obrar con el fruto del Espíritu. No tu espíritu, sino el Espíritu ¿de quién? Del Señor, que es el Espíritu Santo. ¿Qué vas a tener cuando tienes al Espíritu Santo obrando en ti? Amor. ¿Qué amor? Tu amor o el amor del Señor en ti. No el amor de la sirenita de Blancanieves, el amor de Shakespeare, no el amor de las telenovelas, no el amor de Disney, no el amor de que el día más importante de mi vida es el día de mi matrimonio porque me pongo vestido blanco, anillo y no ese amor. El amor de Cristo en ti. Vas a tener gozo. ¿Qué gozo? El gozo de Cristo en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones vas a tener gozo. Me acuerdo que mi hermano Juan Carlos falleció ahogado en un accidente, en una avionetita chiquitita, en un trike que él tenía. Como el Señor me usó para discipularlo, como el Señor me usó para llevarlo a Cristo, yo tenía gozo. Gozo. Yo estaba vestida de blanco, mi casa llena de flores con alabanza, porque no es funeral, porque no es negro, porque no es muerte, porque la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. Y entonces yo te voy a enseñar a vivir la Biblia y no solo a leerla. No a hacer confesiones positivas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como que si fuera un poema, el mío Sida, si no. Vas a aprender a leer la Biblia con la sabiduría, con la revelación, con el discernimiento del autor y la vas a poner en práctica. Entonces, ahí sí tu vida va a ser transformada. ¿Qué más vas a tener cuando te niegues a la carne? Vas a tener la paz como fruto del Espíritu Santo. Paz. ¿Qué paz? La paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. Que sea lo que sea, que te pase lo que sea, tú tienes la paz del Señor. Porque ¿sabes qué? Él dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Pero no la doy como da el mundo. ¿Qué? No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Cuando estás en la carne tienes miedo, tienes ansiedad, tienes agobio, ¿verdad? Tienes angustia. Pero cuando estás en el Espíritu, tienes gozo y tienes paz en medio de las circunstancias. Otro fruto del Espíritu Santo en ti es tener benignidad, la bondad de Dios, fidelidad, la fe de Dios en ti, mansedumbre, porque Él dice sean mansos y humildes como yo. No te dice ser menso, porque muchas personas creen que porque eres cristiano tienes que aguantar todo. Total, eres cristianito. Mientras más Cristo en ti, más autoridad. Hay un montón de cosas que ya no permites. Tu sí empieza a hacer sí y tu no empieza a hacer no. No se imaginan la cantidad de mujeres que vienen a nuestro discipulado y vienen destrozadas, vienen abatidas, vienen con mucha violencia, con mucha manipulación, con mucho control, al igual que los hombres. Yo les puedo decir que en un mes de trabajar la cruz de Cristo, empiezan a haber cambios. Y mientras más trabajan la cruz de Cristo, más vida en ti en el nombre de Jesús. Vas a empezar a tener dominio propio, que es otro de los frutos del Espíritu Santo. Y dice la palabra que contra todos estos frutos no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús, mira, y aquí está la parte de esta primera parte que te voy a comentar. Los que son de Cristo Jesús, los que son,
han crucificado, aquí está la pala, sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo de verdad, hemos crucificado las pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ora conmigo. Padre, necesito matar mi carne, necesito crucificar mis pasiones y mis deseos. Necesito despojarme de todo lo que creía que era bueno. Es más, el cristianismo que tengo te lo entrego en la cruz. La manera como oro te la entrego en la cruz. La manera como te sirvo te la entrego en la cruz. Para que no sea de una manera emocional, siguiendo las tradiciones humanas, sino para que sea de una manera espiritual, guiados y guiadas por tu Espíritu. Ayúdame a tener todo el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Hoy te bendigo para que vivas por el Espíritu y andes guiado por el Espíritu en el nombre de Jesús.